Ingresó al concesionario con ropas gastadas y cubiertas de tierra, con la única intención de comprar un auto para su hijo. Se burlaron de él, lo echaron, grabaron su humillación, un error que les saldría carísimo, porque en una hora aquel sencillo hacendado regresaría, no para llevarse un vehículo, sino para comprar la agencia entera. Miren nada más quién decidió aparecer. La voz provino del fondo de la sala de exhibición, lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran, y Julián se detuvo a medio camino entre la puerta de cristal y los autos brillantes. El aire acondicionado helado chocaba con el calor sofocante del exterior, pero no era el frío lo que tensaba su cuerpo. Eran las miradas, docenas de ellas, girando en su dirección al unísono. «Creo que se equivocó de lugar, amigo», continuó el vendedor, un tipo de traje gris impecable, y su sonrisa torcida provocó risas ahogadas de dos colegas cerca de la cafetera. «La ferretería está a 3 calles de aquí». Julián tragó saliva y avanzó un paso más, sus botas de trabajo resonando en el mármol blanco, mientras sus dedos aferraban la correa del desgastado bolso de cuero que llevaba al hombro. Él era consciente de su aspecto: pantalones vaqueros rotos en la rodilla, una camisa de franela con cercos de lodo seco, una gorra descolorida con el logo de una marca de abono que seguramente nadie allí identificaba. Pero no creyó que eso fuera relevante. Al fin y al cabo, el dinero es dinero, y el suyo valía tanto como el de cualquiera. «Vine a ver los carros», dijo, y su voz sonó más baja de lo que esperaba, casi devorada por la música suave que se filtraba por los altavoces del techo. Un segundo vendedor se le acercó, más joven, y se cruzó de brazos mientras medía a Julián de arriba a abajo con una expresión que mezclaba desprecio y entretenimiento. «A ver los carros», repitió, arrastrando las palabras como si probara su sabor. «Señor, usted sabe que el modelo más económico aquí cuesta 120.000. ¿De contado?» 3 mujeres sentadas en sillones de cuero blanco que hojeaban revistas de lujo mientras esperaban ser atendidas, dejaron de leer y alzaron la vista. Una de ellas, con gafas de sol en la frente y uñas rojas perfectamente pintadas, le susurró algo a su amiga, y ambas rieron tras cubrirse la boca, pero no lo bastante bajo como para que él no las oyera. «Puedo pagarlo», respondió Julián, y esta vez forzó la voz para que saliera más firme, porque había ensayado esa frase en la camioneta de camino hacia allí, se había mentalizado para que lo tomaran en serio. «Tengo el dinero. Quiero comprarle un auto a mi hijo. Se está graduando y...» «Verónica, mira esto», interrumpió la mujer de rojo, ahora hablando lo suficientemente alto para que todo el salón la escuchara, y señaló a Julián con la barbilla mientras se giraba en el sillón. «¿Puedes creerlo? ¿De verdad piensa que va a salir de aquí conduciendo un auto nuevo?» El concesionario entero pareció detenerse, las conversaciones muriendo una tras otra, como luces apagándose en secuencia, y Julián sintió el peso de cada par de ojos clavados en él. Una pareja elegante cerca de una SUV negra volteó la cabeza, el hombre sosteniendo una copa de champán que le habían ofrecido, e incluso el guardia de la entrada, un sujeto enorme de traje oscuro con un auricular, estaba mirando. «Escúcheme bien», dijo el primer vendedor, y su voz había perdido todo rastro de humor, reemplazada por un tono frío y cortante. «Está incomodando a los clientes de verdad. Así que háganos un favor a todos y lárguese antes de que tenga que llamar a alguien para que lo saque». Julián retrocedió medio paso, instintivamente, y sintió su espalda casi tocar el cristal de la puerta. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus propios oídos, ahogando la música ambiental, y sus manos que habían construido cercas, reparado tractores, sostenido a su hijo de bebé, temblaban levemente mientras intentaba hallar palabras que hicieran entender a esos hombres que él no estaba allí para molestar, solo quería comprar un maldito auto. Pero antes de que pudiera articular palabra, una voz estruendosa cortó el aire.
¿Cuál es el problema aquí? Un hombre alto de traje azul marino emergió de un pasillo lateral y los vendedores se enderezaron de inmediato, alisando sus corbatas como soldados que ven aparecer al general. El gerente Ricardo tenía el cabello canoso peinado hacia atrás con gel, una barba recortada con precisión quirúrgica, y el tipo de andar que dejaba claro que él era el dueño de ese espacio y todos dentro eran solo visitantes temporales que requerían su aprobación. Sus ojos encontraron a Julián y recorrieron cada centímetro de él, desde las botas enlodadas hasta la gorra raída, y su rostro se endureció con una expresión que Julián conocía demasiado bien, porque la había visto toda su vida en tiendas, restaurantes, bancos. Era la mirada que decía, tú no perteneces aquí, antes de que cualquier palabra fuera dicha. Él, dijo Ricardo, señalando a Julián como si indicara una mancha en el suelo impoluto, no debería estar aquí. Y 3 meses antes, Julián se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana, cuando el cielo aún era un manto oscuro sobre los campos, y el único sonido era el canto distante de algún gallo terco. Preparaba café en la pequeña cocina de la casa de madera que había construido con sus propias manos 30 años atrás. Se sentaba en el porche con la taza humeante entre los dedos y observaba el amanecer sobre la plantación de soya que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «Papá, ¿ya te levantaste antes que la alarma otra vez?», decía Mateo casi todas las mañanas, apareciendo en el porche aún en pijama, frotándose los ojos con ese gesto de quien luchó contra el sueño y perdió. «El cuerpo de hacendado no necesita despertador, hijo», respondía Julián siempre, y ambos reían porque era un chiste viejo, repetido durante tantos años que se había vuelto un ritual, y luego desayunaban juntos mientras planeaban el día. Mateo estudiando para los exámenes finales de la Universidad de Agronomía, Julián organizando el trabajo con los empleados que llegarían en 1 hora. Pero los fines de semana eran diferentes, más lentos, y Julián aprovechaba para hacer lo que más amaba: cocinar. Encendía el fogón de leña, preparaba un sancocho que tardaba horas en alcanzar el punto exacto, e invitaba a los 3 empleados fijos de la finca a almorzar juntos en el gran porche. Juan, que trabajaba allí desde antes de que Mateo naciera, siempre decía que Julián cocinaba mejor que cualquier restaurante de la ciudad. Y Julián se reía, se secaba las manos en el delantal descolorido y servía otra porción mientras contaba historias de cuando había empezado, sin nada más que 5 hectáreas de tierra y una deuda que parecía imposible de pagar. «¿Cómo lo lograste, papá?», preguntaba Mateo a veces, aunque ya sabía la respuesta, porque le gustaba oírla. «Trabajando cada santo día sin quejarme, respetando la tierra, y nunca dejando que nadie me hiciera sentir menos de lo que soy», respondía Julián, y había un brillo en sus ojos cuando lo decía, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver, porque hubo un tiempo, parecía toda una vida atrás, pero eran solo 25 años, en que Julián le había prometido algo a su esposa Elena en la cama del hospital, sosteniendo su mano mientras ella acunaba al bebé recién nacido en su pecho. «Le voy a dar una buena vida, Elena. Nuestro hijo no va a pasar por las cosas que nosotros pasamos». «Yo sé que lo harás, amor», había susurrado ella, y entonces le hizo prometer algo más específico, más concreto. «El día que nuestro muchacho se gradúe, le compras un carro bonito, un carro de verdad, no esos carros viejos que siempre hemos tenido. ¿Me lo prometes?». «Te lo prometo», había dicho Julián besando su frente, y fue una promesa que cargó todos esos años como si estuviera tatuada en su pecho. Elena murió hace 6 años, un cáncer que llegó rápido y cruel, pero incluso en sus últimos días preguntaba por la universidad de Mateo, por el futuro, por el auto. «¿Recuerdas la promesa?», murmuraba, tan débil que apenas podía hablar. «La recuerdo, Elena, cada día».
Y ahora Mateo estaba a 2 semanas de su graduación. La cosecha había sido excepcional, la mejor en 10 años, arrojando una ganancia que Julián apenas podía creer cuando el contador le mostró los números. Y finalmente tenía suficiente dinero para cumplir aquella promesa que había hecho en una habitación de hospital, con olor a desinfectante y esperanza. Por eso había ido a la ciudad esa tarde, conduciendo la vieja camioneta que tenía más de 15 años de uso, vestido con la misma ropa que usaba en el campo porque no pensó que importaría. Después de todo, el dinero es dinero, no importa quién lo lleve. No imaginaba que sería expulsado, humillado, tratado como si no fuera nada. No imaginaba que ese día lo cambiaría todo. Julián salió del concesionario con las piernas temblando y el rostro ardiendo de vergüenza. Pero la humillación no borró lo que había ido a hacer. Todavía necesitaba un auto. Todavía tenía una promesa que cumplir. Y renunciar significaría admitir que esos hombres tenían razón sobre él. Así que condujo hasta el segundo concesionario de la ciudad, en el centro, con una fachada de cristal aún más grande y autos aún más caros, brillando bajo luces LED blancas. Cuando estacionó la vieja camioneta en el aparcamiento, respiró hondo 3 veces antes de bajar. La recepción fue diferente al principio. Nadie lo echó en los primeros 10 segundos. Una recepcionista con chaqueta negra y cabello recogido en un moño perfecto levantó la vista de la pantalla de su computadora, evaluó a Julián rápidamente y su sonrisa profesional vaciló solo un instante antes de regresar. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Quisiera ver los carros», dijo Julián, y odió cómo su voz salió vacilante, como si estuviera pidiendo permiso en lugar de expresar interés en gastar dinero allí. Ella señaló la sala de exhibición con una mano de uñas perfectamente esmaltadas. «Siéntase libre de mirar. Nuestros vendedores ya lo atenderán». Julián caminó entre los autos, tocando ligeramente el capó de un sedán plateado que parecía exactamente el tipo de auto que le gustaría a Mateo. Elegante, pero no ostentoso, confiable, seguro. Había una etiqueta con el precio en la ventana, 140,000. Caro, pero lo tenía. Podía pagarlo de contado y aún le sobraba. «¿Le puedo ayudar en algo?». Un vendedor joven, no mayor de 25 años, apareció a su lado con una sonrisa tímida y una tableta en las manos. «David», decía la placa en su pecho. Parecía genuinamente dispuesto a ayudar y Julián sintió un destello de esperanza encenderse en su pecho. «Este de aquí», dijo Julián, golpeando suavemente el capó del sedán. «Quisiera saber más sobre él». David comenzó a explicar. Motor, kilometraje, características de seguridad, y Julián escuchaba atentamente, haciendo preguntas, imaginando a Mateo conduciendo ese auto, imaginando la expresión en el rostro de su hijo cuando viera el regalo. Durante 3 minutos pareció que todo saldría bien, que la humillación anterior había sido un incidente aislado, un mal concesionario con mala gente. Entonces la voz cortó el aire. «David, ¿qué estás haciendo?». Un hombre mayor, con una barriga prominente que estiraba la camisa blanca y una corbata roja demasiado brillante, se acercaba con pasos rápidos y expresión severa. El gerente. David se encogió visiblemente, sosteniendo la tableta contra su pecho como si fuera un escudo. «Estaba mostrándole el sedán al señor gerente», explicó David, y había un temblor en su voz que Julián reconoció. Era miedo. El gerente ni siquiera miró a Julián directamente, solo lo evaluó de reojo mientras hablaba con David. «Este tipo de auto no es para él. Muéstrale los modelos usados de la parte de atrás, si es que realmente tiene interés». «Tengo interés en este», interrumpió Julián, y forzó su voz a salir firme, a permanecer educada a pesar de la ira que comenzaba a hervir en su estómago. «Y puedo pagar de contado». Ahora el gerente lo miró, realmente lo miró, y sonrió de esa manera que no tenía nada de amigable.
Mire, amigo, no quiero perder su tiempo ni el mío. Este carro cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en 3 años. Si quiere financiar algo más económico, tenemos opciones, pero puedo pagar de contado, repitió Julián, más alto esta vez, y algunas cabezas se giraron en la sala. Tengo el dinero en el banco. Puedo transferirlo ahora mismo si es necesario. El gerente suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. David, ve a atender a esa pareja que acaba de llegar. Yo me encargo de esto. Pero gerente, yo... Ahora, David. El joven vendedor lanzó una mirada de disculpa a Julián y se fue. Y entonces solo quedaron Julián y el gerente, y el pesado silencio entre ellos, mientras otros clientes observaban desde lejos, algunos con curiosidad, otros con algo que parecía satisfacción, como si estuvieran viendo un programa y esperando el momento en que el personaje desagradable fuera expulsado. «Escuché», dijo el gerente bajando la voz, pero no lo suficiente como para que otros no oyeran. «Puede que tenga algo de dinero ahorrado, qué sé yo, pero este no es el lugar para usted. Hay otros concesionarios, otros autos más adecuados. ¿Entiende lo que le digo?» Julián entendió perfectamente. Entendió que no importaba cuánto dinero tenía, no importaba que había trabajado 30 años para construir algo desde cero, no importaba que era honesto y pagaba a tiempo, y nunca le había pedido un favor a nadie. Nada de eso importaba, porque llevaba botas sucias y camisa manchada, porque su piel era demasiado oscura, porque no encajaba en la idea que ese hombre tenía de quién merecía estar allí. «No», dijo Julián, y sintió que algo cambiaba dentro de él, algo se endurecía. «No entiendo. Explíquemelo mejor». El rostro del gerente se puso rojo. «No me haga llamar a seguridad. Usted no va a comprar nada aquí. Así de simple. Ahora váyase antes de que esto se ponga feo». Una pareja cercana, ella de tacones altos y vestido ajustado, él de camisa polo cara, observaba sin siquiera intentar disimular, y cuando el hombre le murmuró algo a la mujer, ella rió en voz baja, cubriendo su boca con la mano pero sin esconder el brillo de diversión en sus ojos. Julián dio un paso atrás, luego otro, y antes de darse cuenta estaba en la puerta. Estaba saliendo, estaba en el estacionamiento con el sol caliente golpeando su espalda y la sensación de derrota pesando sobre sus hombros como una capa de plomo. Entró en la camioneta, cerró la puerta y se quedó allí sentado por largos minutos, solo respirando, tratando de procesar lo que había sucedido 2 veces en el mismo día. Sacó su celular y llamó al banco, porque necesitaba estar seguro, necesitaba confirmar que el dinero estaba allí, que no era una ilusión. La operadora confirmó el saldo con voz profesional y neutra. 280.000 disponibles. Más que suficiente, más de lo que imaginaba tener después de toda una vida de trabajo duro. Entonces, ¿por qué no podía comprar un maldito auto? La respuesta llegó rápida y amarga, porque ninguno de ellos lo veía como un cliente. Veían a un hombre negro con ropa sucia y asumían que no tenía dinero, no tenía valor, no tenía derecho a estar en esos espacios. Julián apoyó la cabeza en el volante y cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no sentía desde los primeros años difíciles en la hacienda, cuando las cuentas no cerraban y parecía que nunca lo lograría. Sintió duda. Duda sobre si realmente merecía estar en esos lugares, si realmente tenía derecho a querer esas cosas, si tal vez esos hombres tenían razón, y él debería contentarse con menos, quedarse en su lugar, no intentar subir a donde no era bienvenido. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. La voz de Elena resonó en su mente, clara como si ella estuviera sentada en el asiento del copiloto, y Julián abrió los ojos, respiró hondo y sintió que la duda comenzaba a transformarse en otra cosa, no en aceptación, sino en determinación. No iba a rendirse, no iba a dejar que la humillación lo definiera.
No iba a volver a casa sin cumplir la promesa que había hecho. Pero tampoco iba a seguir intentándolo de la misma forma, golpeando la misma puerta que estaba cerrada. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera cómo funcionaba el sistema, alguien que pudiera decir si había una forma de hacer que esa gente lo tomara en serio. Tomó el celular de nuevo y buscó el número de la doctora Sofía Ramírez, la abogada que lo había ayudado cuando necesitó regularizar algunos asuntos de la finca años atrás. Era competente, directa y, lo más importante, lo trataba con respeto. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella respondiera. «Julián, ¿cómo está? Hace tiempo que no hablamos». «Doctora Ramírez», dijo, y su voz salió más cansada de lo que pretendía. «Necesito una información. Puede sonar extraña, pero ¿es posible averiguar si una empresa está a la venta? ¿Un concesionario de autos?» Hubo una breve pausa, luego su voz regresó, curiosa pero profesional. «¿Es posible? Sí». «¿Por qué la pregunta?» Julián dudó, pero luego decidió que no había razón para ocultarlo. Le contó todo. Los 2 concesionarios, la humillación, la expulsión, la rabia que ardía en su pecho. Cuando terminó, hubo un silencio al otro lado de la línea, y casi preguntó si ella seguía allí. «Mándeme el nombre del concesionario», dijo finalmente la doctora Sofía, y había algo nuevo en su voz, algo afilado. «Voy a averiguar todo lo que pueda. Pero Julián, ¿qué está pensando hacer?» «Todavía no lo sé», respondió, y era verdad. «Pero no voy a dejar esto así». Julián regresó al primer concesionario 1 hora después, y esta vez no intentó ocultar nada. Estacionó la vieja camioneta justo al frente, en la franja de autos premium, y caminó directo hacia el gerente Ricardo, que estaba conversando con 2 clientes bien vestidos, cerca de una SUV negra con vidrios polarizados. El tiempo parecía haberse detenido. Era exactamente la misma hora del día, la misma posición de la luz en el cristal, la misma música sonando en los altavoces, pero todo había cambiado dentro de Julián. «Ricardo», lo llamó, y su voz cortó la conversación del gerente como un cuchillo atravesando tela. El hombre se giró, su rostro pasando de la confusión al reconocimiento y a una diversión cruel tan rápido que pareció automático. «¿Usted otra vez? Ya le dije que...» «¿Usted es el dueño?», interrumpió Julián. «Soy el gerente responsable», respondió Ricardo, acercando a los clientes a él en un gesto protector, como si Julián fuera una amenaza física. «Y la respuesta es no. No vamos a venderle nada. Ahora, si no se larga en los próximos 30 segundos, volveré a llamar a la policía». Julián sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su camisa, exactamente del tipo que la doctora Ramírez le había dado 1 hora atrás, y lo sostuvo al frente sin abrirlo. «¿Quiere saber lo que descubrí en los últimos 60 minutos?» «No», respondió Ricardo, y rió de esa manera despreocupada que Julián había empezado a odiar, una risa que resonó en toda la sala. «¿Quieres saber qué descubrí yo?» «Descubrí que finalmente se rindió, dio media vuelta y se fue a su rancho. Eso es lo que descubrí». 3 vendedoras que organizaban folletos de modelos cerca de la recepción dejaron de trabajar y comenzaron a observar. Un cliente con su esposa en el fondo de la sala también giró la cabeza. El guardia, el mismo hombre grande de traje oscuro que había aparecido antes, se movió ligeramente hacia Julián, como preparándose para intervenir. «Este concesionario está a la venta», dijo Julián, ignorando al guardia, ignorando a la multitud que comenzaba a formarse, hablando despacio y lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Usted fue socio minoritario y se hizo cargo por 20 años, pero el dueño original murió hace 3 años y los herederos decidieron vender. Necesita aprobación del tribunal porque hay una disputa familiar sobre el valor, pero la documentación está lista». El rostro de Ricardo se puso pálido y la sonrisa desapareció tan rápidamente que pareció que nunca había estado allí. «Está mintiendo»,
Estoy aquí para presentar una oferta oficial de compra, continuó Julián, abriendo el sobre y levantando los documentos para que el gerente pudiera ver los papeles impresos, el sello de la notaría, la firma del notario. Una oferta que fue aceptada hace 40 minutos. Los documentos están en poder de mi abogada, pero quise venir personalmente a informarle. No, dijo Ricardo, y había pánico en su voz ahora, ya no diversión, solo puro desespero. No es posible. Eso no tiene sentido. Usted es un campesino. ¿Cómo tendría dinero para comprar una empresa que tiene problemas financieros inmensos debido a una mala gestión? Completó Julián. Descubrí en los últimos 60 minutos que usted le ha estado robando a la empresa durante 5 años, Ricardo. Facturas falsas, comisiones inventadas, desvío de caja. 220.000 al mes, en promedio. Fácil de probar porque la empresa que usa para desviar está registrada a nombre de uno de sus tíos. El guardia se detuvo, aún inseguro sobre qué hacer, mientras los clientes en la sala ahora no hacían ningún esfuerzo por disimular que estaban observando. Una mujer sacó el celular de su bolso y Julián vio que la cámara lo apuntaba. «Está cometiendo un error», susurró Ricardo, y había veneno en cada letra, una amenaza tan clara como si hubiera gritado. «Se va a arrepentir de esta decisión». «Tal vez», respondió Julián, y su voz salió calmada, controlada, tan diferente de la desesperación que había sentido horas atrás que casi no se reconoció. «Pero al menos no voy a venderle autos a la gente mientras la humillo por su color de piel». Un cliente que estaba conversando con una vendedora se alejó de ella abruptamente, como si la conversación lo hubiera contaminado. La vendedora bajó la cabeza, evitando el contacto visual con Julián. La mujer con el celular seguía grabando, y Julián podría jurar que vio una sonrisa en sus labios, el tipo de sonrisa que decía que estaba disfrutando esto, que ya estaba imaginando cómo compartiría ese video. «Ricardo», dijo Julián, y usó el nombre como si fuera una sentencia final. «¿Necesita llamar a la policía para que me saque o quiere sentarse y discutir esto como hombres?» «Ustedes dos», gritó Ricardo a dos vendedores, señalando a Julián. «Llamen a la policía. Ahora. Este hombre está amenazando». «No estoy amenazando a nadie», interrumpió Julián, pero su voz había cambiado. Había adquirido un filo de acero. «Solo estoy informando los hechos, documentados, que mi abogada ya compartió con la fiscalía». El concesionario entero se congeló. Las conversaciones murieron. El guardia bajó ligeramente la postura. Ricardo, que había estado erguido como si estuviera listo para pelear, retrocedió un paso. «Cuando llegue la policía», continuó Julián, «no me buscarán a mí, lo buscarán a usted, para hablar sobre desvío de fondos y fraude documental, pero puede ahorrarse tiempo si quiere firmar una confesión ahora». Una de las vendedoras le susurró algo a la otra, y ella se cubrió la boca con la mano. La pareja bien vestida que Ricardo había estado atendiendo comenzó a conversar en voz baja, y el hombre tenía una expresión que mezclaba conmoción con algo que parecía satisfacción vengativa. El tipo de cliente que había intentado comprar algo aquí antes y había sido ignorado en favor de otros. «Estás arruinándolo todo», susurró Ricardo, y había lágrimas brillando en sus ojos ahora, no lágrimas de tristeza, sino de pura rabia. «Todo lo que construí, todo lo que robaste, querrás decir», corrigió Julián. «Construir es diferente a esto». En ese momento, la puerta de cristal se abrió y entró Mateo, el hijo de Julián, alto como su padre, pero con el rostro suavizado por la madre, vistiendo una camiseta simple y jeans. Había salido en busca de su padre después de recibir el mensaje que le explicaba que necesitaba estar allí a esa hora. Mateo se paró al lado de su padre, y simplemente por estar allí, su presencia lo cambió todo. Dejó claro que aquello no era la locura de un hombre solitario, sino una decisión calculada, una acción planificada. «Tienes dos opciones, Ricardo.
dijo Julián. Y ahora hablaba como si Ricardo fuera un contrato a negociar, una transacción comercial a concluir. ¿Renuncias? ¿Devuelves el dinero que robaste? Tengo pruebas que llegan a 2.400.000. Y hablamos con la policía sobre una forma de resolver esto sin que se convierta en un proceso público. ¿O sigues fingiendo que eres inocente y dejo que las autoridades hagan su trabajo? Y cuando todo se filtre, y se va a filtrar, porque hay cámaras de seguridad registrando todo desde hace 5 años, irás a la cárcel por fraude, malversación de fondos y todo lo demás que mi abogada descubra. No sabes con quién te estás metiendo, siseó Ricardo, pero su voz había perdido toda autoridad. Tengo amigos poderosos. Sí, respondió Julián. Vi sus nombres en los registros de comisiones fraudulentas que pagaste. Deja que mi abogada hable con ellos también. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que presagia un cambio, un antes y un después. Un momento donde el mundo entero contiene la respiración esperando lo que viene a continuación. Ricardo miró a su alrededor, a sus empleados, a sus clientes, al guardia, y en cada rostro vio lo mismo. Abandono. Nadie estaba de su lado. Todos observaban a alguien que había sido poderoso desmoronarse en tiempo real. «Arruinaste mi vida», susurró Ricardo. «No», respondió Julián, y había compasión en su voz ahora, extrañamente, como si finalmente hubiera ganado lo suficiente como para poder ser gentil. «Tú arruinaste tu vida. Yo solo dejé de permitir que arruinaras la mía». Julián salió del concesionario en silencio, con Ricardo todavía allí, de pie en medio de la sala, rodeado de empleados que lo miraban como si nunca lo hubieran visto antes. La policía llegaría en pocas horas. La doctora Sofía había hecho la denuncia oficialmente, pero no era solo eso lo que importaba. Lo que importaba era que todo había cambiado en tiempo real, que el público lo había visto, que Internet ya lo había registrado, porque la mujer que filmaba estaba segura de que ese video sería viral en cuestión de horas. Condujo en silencio hasta la finca, con Mateo en el asiento del copiloto, y ninguno de los dos habló durante los 40 minutos de viaje. Cuando llegaron, Julián simplemente entró en la casa. Fue a su habitación, se sentó en la cama y permitió que sus manos temblaran. Temblaban no de miedo, sino de algo que era casi lo opuesto. Temblaban porque finalmente, después de toda una vida de control, de contención, de aceptar humillaciones sin reaccionar, había cedido a algo que nunca pensó que tendría permiso para ceder. Ira pura, justicia pura, poder puro. Su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Mensajes, llamadas. Primero de la doctora Sofía, informando que la policía ya había ido al concesionario y había detenido a Ricardo preventivamente. Luego de periodistas preguntando sobre la historia. Después de personas aleatorias que habían visto el video queriendo confirmar si era verdad. Si un hacendado negro realmente había comprado un concesionario entero solo para vengarse de un gerente racista. Julián dejó el celular a un lado y se acostó en la cama que había compartido con Elena por más de 30 años. La cama que todavía tenía su olor en algún lugar profundo de las fibras de la almohada, y cerró los ojos. Podía oír a Mateo caminando por la casa, encendiendo la televisión en la sala y luego cambiando de canal, buscando noticias, buscando el video que ya estaba en todas partes. «¡Papá!», gritó Mateo desde lejos. «¡Está en todos lados! ¡Es viral!». Julián abrió los ojos pero no se movió. La cama era tan cómoda, el silencio era tan denso, la sensación de haber hecho algo finalmente era tan profunda que necesitaba un momento, solo un momento para respirar. Pero no consiguió descansar. 1 hora después, todavía acostado, Julián se dio cuenta de que no sentía paz, solo agotamiento, porque conquistar la justicia formal no había borrado el dolor, no había transformado las horas de humillación en algo que tuviera importancia histórica.
No le había devuelto los minutos que había pasado cuestionándose si merecía estar en lugares a los que cualquier otro hombre podía entrar sin pedir permiso. Se levantó de la cama, fue a la cocina y comenzó a preparar café. Ese mismo ritual que había repetido por 30 años, la misma rutina. Pero todo había cambiado, porque mientras esperaba que el café se colara, abrió la vieja laptop que usaba para organizar las cuentas de la finca y vio el correo electrónico que la doctora Sofía le había enviado 1 hora atrás. Asunto: situación urgente. Concesionario. Julián lo abrió y leyó línea por línea, mientras el café se enfriaba en la taza a su lado. El correo era técnico, directo, sin emoción, pero lo que decía era simple. Ricardo había intentado bloquear la venta judicialmente, alegando que tenía un contrato de preferencia de compra que nadie conocía. Había documentación, había argumentos técnicos, había una posibilidad real de que todo, la compra, la toma de posesión, todo, pudiera revertirse en un juicio. Julián leyó el correo 3 veces, procesando cada palabra, y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, porque significaba que esto no había terminado. Significaba que Ricardo todavía tenía cartas bajo la manga. Significaba que la justicia que había imaginado que había conquistado podría no ser permanente. Mateo apareció en la puerta de la cocina, todavía sosteniendo el celular, todavía mirando videos. «Papá, ¿viste? Hay gente llamándote héroe. Un tipo escribió que esto es inspirador, que tú eres...» «Lee este correo», interrumpió Julián y señaló la pantalla de la laptop. Mateo se acercó, leyó y su rostro se desencajó. «¿Puede revertirlo? Después de todo, puede intentarlo», respondió Julián, y sintió algo dentro de él fortalecerse, no de esperanza, sino de pura determinación. «Pero no lo va a lograr». Tomó el teléfono y llamó a la doctora Sofía. La abogada atendió al tercer timbrazo, y ya estaba hablando sobre el bloqueo, sobre las opciones legales, sobre la necesidad de ir rápidamente al tribunal para conseguir una medida cautelar que impidiera cualquier reversión. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Julián. 48 horas, respondió ella. Después de eso, si el juez no concede la cautelar, todo queda en suspenso hasta una audiencia más amplia. Y con los abogados trabajando para Ricardo, eso puede tardar. Julián respiró hondo. «¿Qué necesita hacer?» «Necesitamos estar en el tribunal mañana muy temprano», dijo la doctora Sofía. «Y necesitamos probar que usted tiene fondos suficientes, que la transacción fue legítima y que el robo de Ricardo lo descalifica de cualquier derecho de preferencia. Tengo pruebas, tengo documentación, tengo la declaración de 3 contadores independientes, pero necesitamos ser rápidos y necesitamos ser brillantes». «Lo seremos», respondió Julián. Cuando colgó, Mateo lo observaba con una expresión que Julián no había visto en el rostro de su hijo desde que era niño. Era admiración, pero también era miedo. Era la percepción de que su padre no era solo un hombre que plantaba y cosechaba, sino alguien capaz de navegar en terrenos que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mateo. «Dormir», respondió Julián, «y mañana voy a volver a ese concesionario y me voy a asegurar de que sea mío». La audiencia tuvo lugar en una sala del tribunal a la que Julián nunca imaginó entrar. Paredes de madera clara, retratos de jueces históricos, una mesa enorme de caoba donde se apilaban papeles y carpetas de procesos. Julián se puso el único traje que poseía, comprado hacía 20 años, para el funeral de su madre. Pero no era solo por la ropa que era tan diferente allí. Era también por la forma en que los guardias lo trataban, como si esperaran que hiciera algo mal, como si su presencia fuera intrínsecamente sospechosa. La doctora Sofía puso una mano en su hombro antes de que comenzara la audiencia. «No diga nada a menos que yo se lo pida. Déjemelo a mí». Y ella fue brillante.
Presentó cada documento con precisión quirúrgica, cada prueba de desvío, cada transferencia bancaria falsificada que Ricardo había hecho a sus cuentas personales. El juez, un hombre de cabello blanco que miraba todo por encima de sus gafas sin montura, seguía cada papel, cada número, cada demostración de fraude. «Su señoría», dijo la doctora. Sofía, y su voz era tan segura, tan impecable, que incluso los jueces asistentes se irguieron en sus sillas. El demandado no solo intentó impedir una transacción legítima usando un contrato de preferencia que estaba anulado por ley, porque había violado sus deberes fiduciarios al malversar el patrimonio de la empresa, sino que también continúa representando una amenaza a la integridad de las operaciones de este concesionario. El abogado de Ricardo, un hombre corpulento de traje negro que parecía encogerse con cada documento presentado, intentó argumentar que había una interpretación errónea de los extractos, que todo era solo procedimientos contables normales, pero hasta el juez se rió de aquello, una risa baja que resonó en la sala como una sentencia. «Su señoría», pidió Julián cuando la doctora Sofía le susurró que podía hablar si quería. «Solo quiero decir una cosa». El juez levantó la vista, sorprendido. Los abogados generalmente no dejaban que sus clientes hablaran en los tribunales, porque podía salir mal, pero el juez hizo un gesto indicando que podía continuar. Julián se levantó, las manos todavía temblando ligeramente, pero la voz salía firme. «He trabajado durante 30 años, todos los días, sin que nadie me ayudara. Junté dinero con sangre, sudor y cansancio porque quería cumplir una promesa que le hice a mi esposa antes de que muriera. Una promesa de darle una vida mejor a nuestro hijo. Yo no quería comprar este concesionario para hacerme rico. Quería comprar un auto sencillo. Pero como mi color de piel es oscuro, me humillaron, me echaron. Me trataron como si no fuera nadie. Lo que estoy haciendo aquí no es venganza, es justicia. Es demostrar que hay gente que no puede hacer estos negocios y salir impune solo porque no les gustan las personas como yo». El silencio que siguió fue tan completo que Julián podía oír su propio corazón. Una de las juezas asistentes tenía los ojos brillantes como si estuviera conteniendo las lágrimas. El abogado de Ricardo se había girado hacia la ventana, evitando el contacto visual con cualquiera en la sala. 3 horas después salió la sentencia. Medida cautelar concedida. La venta era legítima, irrevocable, y Ricardo no tenía ningún derecho de preferencia. Además, y esto fue lo que hizo sonreír a la doctora Sofía, el juez determinó que la documentación del fraude fuera enviada a la fiscalía, recomendando una acusación penal. Cuando salieron del tribunal, el video de Julián en la sala de exhibición había superado los 5 millones de reproducciones. Los periodistas esperaban en la escalinata, cámaras y micrófonos levantados, preguntando sobre el caso, sobre sus planes, sobre lo que significaba ganar así. Julián se detuvo en medio de los escalones y pidió silencio con la mano levantada. «Esto no es solo sobre mí», dijo, y Mateo estaba a su lado ahora, la cámara de un reportero capturando el momento. «Es sobre cada hombre y mujer negra que ha sido tratada así, que ha sido humillada, a la que le han dicho que no merecía estar en ciertos lugares. Merecemos estar. Siempre lo hemos merecido. Y ahora este concesionario será un lugar donde todo el mundo es bienvenido, donde todo el mundo es respetado, independientemente de cómo te vistas o de qué color sea tu piel». Una reportera gritó: «¿Cuál es su plan para el concesionario?» «Vender autos con dignidad», respondió Julián, y había algo en la forma en que lo dijo, una firmeza tan profunda que parecía venir de un lugar que no era solo suyo, sino de todos sus antepasados que nunca tuvieron derecho a hablar, a reclamar, a estar allí. Cuando llegó a casa esa noche, había mensajes de gente que nunca había visto. Empresarios ofreciendo alianzas,
ONGs queriendo documentar su historia, universidades ofreciendo becas para Mateo. El mundo entero, de repente, quería conocer al hacendado que había transformado la humillación en oportunidad. Julián se acostó en la cama del lado de Elena, porque siempre dormía de su lado, su brazo imaginario sobre la almohada vacía, y susurró: «Lo logré, Elena, logré cumplir la promesa». Y por primera vez en días durmió sin despertarse, porque sabía que todo había cambiado permanentemente. No había vuelta atrás. El concesionario era suyo, el poder era suyo, la voz era suya. Nadie podría volver a quitárselo. La semana que siguió fue un caos organizado, el tipo de caos que deja cicatrices incluso cuando todo sale bien. Julián se despertaba antes del amanecer, hacía café en la cocina aún oscura y leía documentos que la doctora Sofía dejaba en la bandeja de entrada de su correo. Contratos de transferencia de propiedad, listas de empleados a ser reintegrados, hojas de cálculo de ganancias y pérdidas que mostraban al concesionario peligrosamente inclinado hacia el lado de las pérdidas debido a los años de gestión fraudulenta de Ricardo. Mateo trabajaba a su lado, aprendiendo rápidamente, tomando notas, haciendo preguntas que iban directo al grano. «Papá, si la empresa está perdiendo dinero, ¿cómo vas a ganar con esto?» «No se trata de ganar dinero ya», respondió Julián, mientras revisaba el manifiesto de inventario de autos. «Se trata de cambiar cómo funciona la cosa. Si tratas bien a la gente, vienen a comprarte. Si no robas, los números mejoran. Así de simple». Pero nada era simple. Simple habría sido quedarse en la finca, cultivando soya, viviendo la vida que había planeado. Lo que estaba haciendo era escribir una nueva narrativa para sí mismo en medio de un escenario de personas que durante toda su vida le habían dicho que ese tipo de historia no era posible para alguien como él. Mateo salió una tarde para resolver algunas cosas. Fue vago, típico de un hijo que crece y empieza a tener sus propios misterios. Y regresó con un grupo de 3 hombres que se presentaron como empresarios de una asociación de emprendedores afrodescendientes. Querían conversar con Julián sobre su historia, su visión para el concesionario, su plan para el futuro. «Usted se ha convertido en un símbolo», dijo uno de ellos, un tipo llamado Marcos, que dirigía una cadena de supermercados. «Y los símbolos tienen poder. Lo que haga con este concesionario inspirará a otras personas a intentar lo mismo». Julián no quería ser un símbolo. Solo quería comprarle un auto a su hijo. Pero se dio cuenta de que era demasiado tarde para esa elección. El mundo ya había decidido quién era él, y todo lo que podía hacer era intentar estar a la altura de esa definición. Esa noche, él y Mateo visitaron el concesionario vacío. Los empleados aún no habían sido convocados. Todo estaba en suspenso hasta que se firmaran los documentos finales. Y la sala de exhibición tenía ese tipo de silencio que sugería abandono, como si el lugar estuviera esperando sangre nueva, nuevas manos, nuevas reglas. Julián caminó entre los autos con Mateo a su lado y no pudo evitar imaginar cómo sería el día siguiente. El primer día como dueño real, con los documentos finales firmados, con la llave en la mano. Se imaginaba llegando temprano, antes del amanecer como siempre hacía, y abriendo personalmente cada puerta, cada cortina, dejando que la luz entrara en esos espacios que habían sido tan hostiles. «¿Tienes miedo?», preguntó Mateo, y había algo maduro en esa pregunta, como si el hijo estuviera entendiendo, finalmente, que los padres también tienen miedo. «Mucho», respondió Julián honestamente. «Pero el miedo es solo una señal de que estás haciendo algo importante». Y al día siguiente, en la mañana de la última firma de documentos, hubo un obstáculo inesperado. Ricardo había conseguido un abogado federal, alguien que trabajaba para una firma grande de la capital, y ese abogado había preparado un argumento que Julián nunca había anticipado, que la venta había sido planeada específicamente como represalia,
que era un caso de apropiación coercitiva de propiedad privada motivada por odio racial. Era absurdo, técnicamente infundado, pero era el tipo de argumento que podía bloquear todo en los tribunales durante meses. La doctora Sofía llegó a la sala de firmas y cuando Julián mencionó el argumento, ella solo sonrió. No una sonrisa feliz, sino una sonrisa que sugería que había luchado contra esa táctica antes y sabía exactamente cómo demolerla. «Vamos a leer esa petición juntos», dijo. Y una hora después, había pruebas de que Ricardo había buscado a ese abogado específicamente porque quería usar el tema racial como escudo, cuando la verdad era que había sido sorprendido en fraude documentado y estaba desesperado. Su propia estrategia de defensa, le explicó la doctora Sofía al juez de emergencia que consiguieron en una audiencia de última hora, demuestra mala fe. El demandado no puede afirmar que es víctima de racismo mientras simultáneamente se beneficia de estructuras de racismo para intimidar a un comprador legítimo. Julián firmó los documentos esa tarde, con la cámara de un reportero capturando el momento exacto en que la pluma tocaba el papel, en que las primeras letras de su nombre aparecían en tinta negra permanente, transformándolo oficialmente en propietario. No supo por qué, pero cuando vio la firma completa, recordó a su madre que había aprendido a leer a los 60 años solo para poder firmar su propio nombre en documentos en lugar de hacer una cruz. La firma es libertad, decía siempre ella. Ahora Julián entendía lo que quería decir. El primer día como dueño del concesionario llegó antes de que Julián estuviera listo. No porque hubiera prisa, había todo el tiempo del mundo, sino porque los empleados todavía estaban allí, todavía esperaban órdenes de Ricardo, todavía no sabían cómo funcionaría todo ahora. Julián entró a la sala de exhibición a las 7 de la mañana. Antes que cualquier cliente, antes de cualquier venta, y simplemente se detuvo en medio del espacio vacío, observando. David, el vendedor joven que había intentado ayudarlo ese primer día, lo vio e inmediatamente su cuerpo se tensó. No lo habían despedido, pero tampoco sabía si debía estar feliz o asustado con la nueva administración. «Buenos días, señor Julián», dijo David formalmente manteniendo la distancia. «Buenos días», respondió Julián, y comenzó a caminar por el concesionario, tocando los autos levemente, como si estuviera saludando a viejos conocidos. «¿Están todos aquí?» «Sí, señor. Recibimos la comunicación ayer de que usted es el nuevo dueño. Nadie sabe muy bien qué hacer». Julián se giró y miró a David directamente a los ojos. «Van a volver a trabajar como siempre lo han hecho, con una diferencia. Ahora, cada cliente que entre por esa puerta será tratado con respeto, independientemente de cómo se vista o de qué color sea su piel. ¿Entendido?» «Sí, señor», respondió David, pero había confusión en sus ojos, como si no pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo. Los otros vendedores comenzaron a llegar a medida que se acercaban las 8 de la mañana. Había 5 en total, 2 mayores que Ricardo claramente había entrenado para seleccionar clientes y 3 más jóvenes que parecían casi tan incómodos como David. Se reunieron en el fondo de la sala, conversando en susurros, mirando a Julián como si fuera una amenaza o un espectáculo. Nadie estaba seguro de qué. La primera clienta en entrar fue Verónica, la mujer que había filmado la humillación de Julián semanas atrás, que se había reído cuando el gerente lo echó. Se congeló al ver a Julián cerca de la recepción, el reconocimiento y el pánico brillando en sus ojos. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Julián, y su voz era educada, profesional, sin ningún rastro de revancha. Yo quiero hablar con el gerente», dijo ella vacilante. «Soy yo», respondió Julián. «¿Qué necesita?» Verónica bajó la cabeza. «Nada. Yo solo lo siento. Siento lo que pasó». Julián vio a 3 vendedores intercambiando miradas, confundidos. Esto no tenía sentido para ellos. La persona que había sido humillada ahora
Estaba tratando a la persona que lo humilló con educación genuina, sin cinismo, sin dureza. «Está bien», dijo Julián. «¿Quiere ver algunos autos? ¿Me va a vender a mí?», preguntó ella, y había desconfianza legítima en esa pregunta. «Le vendo a cualquiera que quiera comprar», respondió Julián. Pero cuando ella se adentró en la sala, uno de los vendedores antiguos, un hombre llamado Martín, que claramente había sido la mano derecha de Ricardo, se acercó a Julián. «Sabe que va a perder clientes así, ¿verdad?», susurró Martín. «Si trata a todo el mundo igual, perdemos a la gente que pagaba más». «No vamos a perder», respondió Julián tranquilamente. «Vamos a ganar más gente, porque ahora las personas saben que aquí adentro no van a ser juzgadas». Martín se fue caminando de espaldas, todavía desconfiado, y se posicionó cerca de Verónica, esperando para intervenir si era necesario. Pero Julián no estaba tratando de venderle nada a nadie. Había decidido la noche anterior que este primer día sería para observar, entender, dejar que la gente se acostumbrara al cambio. Una hora después entraron 3 clientes negros, una pareja con una hija adolescente. Julián reconoció a la madre al instante. Era Isabel, la mujer que había revelado en el enfrentamiento anterior que Ricardo la había humillado y echado semanas atrás. «Julián», llamó ella sorprendida, reconociéndolo también. «¿De verdad compraste el lugar?» «Lo compré», confirmó él, «y vinieron a buscar un auto». «Oímos que ahora usted era el dueño», dijo el padre de la chica, «y quisimos venir porque antes no era posible, nos echaban». Martín se movió como si fuera a intervenir, pero Julián levantó la mano y el guardia, ahora bajo sus órdenes, bloqueó al vendedor levemente, solo lo suficiente para dejar claro que esa familia era bienvenida. Julián los guió personalmente por los autos, conversando naturalmente, sin presión, e Isabel comenzó a relajarse. Por primera vez estaba siendo tratada como una clienta real, no como una invasora. Cuando la familia se fue una hora después, sin haber comprado, pero con la promesa de volver pronto, Martín se acercó de nuevo. «Esa familia va a comprar en otro lado», dijo. «No tienen dinero para comprar un auto nuevo». «Tal vez», respondió Julián. «Pero ahora saben que pueden volver aquí sin miedo a ser humillados, y eso vale más que cualquier venta». Martín salió del concesionario una hora después, diciendo que tenía problemas personales, pero todo el equipo supo que había decidido renunciar. Los otros vendedores observaron silenciosamente. Antes del mediodía, la doctora Sofía llegó con documentos de cierre de procesos contra el concesionario, con pruebas de que Ricardo había confesado en el interrogatorio para evitar la prisión preventiva, con notificación oficial de que la empresa estaba ahora bajo nueva administración sin ninguna mancha legal pendiente. «Lo hizo», le dijo a Julián, colocando un sobre en la mesa de lo que antes era la oficina de Ricardo y ahora era la de Julián. «Realmente lo hizo». «Lo hicimos», corrigió Julián, mirándola con gratitud genuina. Por la tarde, Mateo llegó con cámaras. Había traído periodistas, porque quería documentar el primer día de su padre como propietario, el primer día en que el concesionario operaba bajo nuevas reglas. Cuando el reportero le preguntó cuál era el mensaje que Julián quería dejar, él respondió mirando directamente a la cámara. «El mensaje es que la dignidad no es algo que compras, es algo que exiges, y que nadie, absolutamente nadie, puede quitártela, no importa cuánto tengas o cuánto dinero gastes». El silencio que siguió a la confesión de Julián fue tan denso que pareció tragarse todo el aire de la sala. 3 mujeres que hojeaban folletos en la recepción se detuvieron por completo, los papeles suspendidos en sus manos mientras procesaban lo que habían oído. Una pareja que había llegado minutos antes para ver un auto de lujo se miró, y el hombre le susurró algo a la mujer que ella rebatió con un susurro aún más urgente. Había tensión allí, acuerdo dividido. Ricardo salió de una oficina lateral. Se había escondido allí después de que se presentaron los documentos, esperando que todo simplemente desapareciera.
y su rostro se endureció al oír a Julián hablar sobre la promesa, sobre Elena, sobre la dignidad. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero entonces su abogado puso una mano en su brazo y el silencio continuó. «Lo que me hiciste», susurró Ricardo finalmente, tan bajo que solo los más cercanos pudieron oír, «es maldad». Julián se giró para encararlo directamente. «Lo que me hiciste tú a mí también es maldad. La diferencia es que tu maldad no le va a volver a pasar a nadie más». Una vendedora se cubrió la boca con la mano y las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos. Julián la reconoció. Era la que había sido grosera durante su primera visita, la que se había reído cuando salió humillado. Ahora estaba llorando, y Julián supo, solo con mirarla, que se estaba dando cuenta de todo a lo que había contribuido. Cada broma, cada burla, cada mirada que había reforzado ese sistema. «Yo no sabía», susurró, mirando a Julián como si pidiera perdón a través de un océano de culpa. «No sabía que eras tú, que esto iba a pasar». «Sabías lo que estabas haciendo», respondió Julián, y no había crueldad en su voz, solo verdad, solo que no imaginaste que habría consecuencias. En ese momento, la puerta de la sala se abrió, e Isabel entró con su familia. Había venido a comprar el auto que había visto en el catálogo, el mismo que Julián le había indicado semanas atrás durante el enfrentamiento. Cuando vio a Ricardo allí, pálido y derrotado, algo cambió en su expresión, una mezcla de satisfacción y remordimiento que sugirió que estaba presenciando algo que había esperado por mucho tiempo. «¿Todavía estás trabajando aquí?», preguntó, y su voz tenía un filo de acero que Julián reconoció. Era la voz de alguien que había sido humillado y finalmente veía justicia. «Voy a firmar mi renuncia ahora», dijo Ricardo, su voz tan baja que parecía venir de muy lejos, como si estuviera hablando desde un pozo, desde un fondo del que no podía ver la luz. «No voy a continuar aquí». «Genial», respondió Julián, «porque nadie que condiciona el respeto al color de la piel debería estar en un lugar de atención al cliente». El abogado de Ricardo suspiró, cerró la carpeta que había traído y le susurró algo al oído al gerente. Ricardo se movió hacia la puerta, todavía sosteniendo la carpeta con los documentos, pero se detuvo a mitad de camino. «¿Crees que lograste algo?», preguntó, volviéndose hacia atrás, y había ira pura en sus ojos, pero también había desesperación. La desesperación de alguien que lo tuvo todo y lo perdió en cuestión de días. «¿Crees que esto va a cambiar las cosas? Hay millones de personas como tú esperando el mismo trato, y no es porque compraste un concesionario que esto va a...». «Tienes razón», interrumpió Julián. «No va a cambiar las cosas para todo el mundo, pero va a cambiar para las personas que entren por esa puerta y sean tratadas con respeto aquí. Va a cambiar para el próximo hacendado negro que venga a buscar un auto y no sea expulsado. Para mí, eso es suficiente». Ricardo salió de la sala acompañado por su abogado, y el silencio que quedó fue diferente, ya no pesado, sino respirable, como si el aire se hubiera depurado de algo tóxico. Isabel y su familia se acercaron a Julián, y el padre de la chica le extendió la mano para estrechársela. «Gracias», dijo el hombre simplemente, «no solo por lo que hiciste con él, sino por lo que estás haciendo aquí, por el nuevo comienzo». Julián le estrechó la mano y sintió algo cálido llenar su pecho. No era solo la satisfacción de haber ganado, sino la gratitud por estar allí, por haber sido lo suficientemente fuerte como para no rendirse, por haber honrado la memoria de Elena de la forma correcta. La siguiente hora fue de procesamiento. Los vendedores se acercaban uno por uno, algunos pidiendo disculpas, otros ofreciéndose a continuar trabajando bajo las nuevas reglas, y Julián escuchó a cada uno de ellos con paciencia. Hubo uno de ellos, Martín, que simplemente desapareció. Dejó una nota en la mesa de la oficina diciendo que no podía trabajar para alguien como ese y pidió su liquidación. Pero también estaba David, que se acercó con lágrimas secas en las mejillas y dijo: «Quiero aprender a hacer esto de la manera correcta.
Si me da una oportunidad, tendrás una oportunidad, respondió Julián. Pero va a ser diferente ahora. Aquí le vendemos autos a la gente, no a colores de piel. Cuando el día finalmente terminó, cuando el último cliente salió y las puertas se cerraron, Julián se sentó en la silla de Ricardo, su silla ahora, y simplemente respiró. Mateo apareció con 2 tazas de café que había preparado en la pequeña cocina detrás de la sala de exhibición. «Lo lograste, papá», dijo Mateo, sentándose a su lado. «Lo hicimos», corrigió Julián, así como lo había hecho con la doctora Sofía. «Pero sí, lo logramos». Y esa noche, cuando Julián condujo a casa, la vieja camioneta pareció nueva, el camino pareció diferente, y el futuro, por primera vez en muchos años, pareció pertenecerle completamente, sin restricciones, sin miradas críticas, simplemente le pertenecía. Una semana después, el concesionario abrió con los nuevos colores. Julián había mandado pintar las paredes de un blanco más cálido, poner plantas verdes en la recepción y añadir fotos en las paredes, no solo de autos, sino de personas reales que habían comprado allí, clientes negros, clientes con discapacidades, clientes que anteriormente fueron expulsados de ese espacio. Cada foto tenía una frase debajo: «Aquí todos son bienvenidos». Ricardo ya no estaba en la ciudad. Había huido a la capital para evitar lidiar con la ola de procesos que lo esperaba: malversación de fondos, fraude documental, discriminación racial. Su vida se había puesto de cabeza tan rápidamente que ni él mismo podía procesarlo. La última noticia que recibió Julián fue que Ricardo estaba trabajando como vendedor en una tienda de neumáticos, ganando el salario mínimo. Un hombre que había tenido poder ahora era solo un empleado común, sin perspectiva de crecimiento. Julián no sintió satisfacción con aquello, solo alivio. 3 meses después, el concesionario se había transformado completamente. Las cifras de ventas crecieron un 40% en comparación con el mismo período del año anterior. No porque Julián hubiera reducido los precios, sino porque la gente volvía. Mujeres negras que habían sido avergonzadas volvían acompañadas de amigas. Hombres que conducían camionetas viejas, como la de Julián, volvían con la esperanza genuina de que podrían comprar algo nuevo. Familias que habían crecido en comunidades periféricas entraban por el cristal y eran tratadas con el mismo respeto que se dispensaba a los clientes ricos. Mateo era ahora el gerente de operaciones. Había renunciado a trabajar en otro lugar porque se dio cuenta de que aprender a administrar una empresa con su padre era una educación que ninguna universidad podría ofrecer. Los dos se despertaban temprano, llegaban al concesionario antes que cualquier empleado y pasaban las primeras horas del día planeando, analizando, soñando en voz alta sobre cómo crecer. «Papá», dijo Mateo una mañana, mientras verificaba las cifras de ventas del mes anterior, «podríamos abrir en otra ciudad, replicar el modelo». Julián se detuvo con la taza de café suspendida en el aire y lo consideró. Una semana atrás habría dicho que no, pero ahora, mirando el rostro de su hijo, lleno de ambición pero aún templado por algo que parecía humildad, conciencia de lo que sus jóvenes ojos habían visto, supo que la respuesta tenía que ser diferente. «Tal vez», respondió Julián, «pero primero consolidemos esto aquí». Un mes después, un joven negro, no mucho mayor que Mateo, entró solo al concesionario. Tenía botas sucias, pantalones de trabajo y cargaba un bolso de cuero desgastado idéntico al que Julián había llevado el primer día. Sus ojos recorrían la sala con cautela, como si esperara ser expulsado en cualquier momento. David lo vio primero y se acercó con una sonrisa genuina. «Oye, bienvenido. ¿Buscando un auto?» «Yo... sí», respondió el muchacho vacilante. «Pero no tengo mucho dinero, tengo ahorros, pero...» «No importa cuánto tengas», interrumpió David.
Te mostramos los autos, eliges el que te guste y luego hablamos de las formas de pago. ¿De acuerdo? Julián observó desde lejos, desde su oficina, la escena desarrollándose. Vio al muchacho relajarse, lo vio caminar por el concesionario con Mateo ayudándolo. Vio el momento en que su rostro cambió de aprensión a esperanza genuina. Esa era la prueba final. Porque si Julián podía transformar a un vendedor que lo había humillado en alguien que trataba a los nuevos clientes con respeto, entonces tal vez el cambio era real. Tal vez no era solo un síntoma de una persona ganando poder, sino una señal de transformación sistémica. 3 horas después, el muchacho salía del concesionario con las llaves de un auto usado, llorando, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. «Muchas gracias», le dijo a Julián, que había salido a despedirlo personalmente. «Muchas gracias de verdad. No te imaginas lo que esto significa». «Me lo imagino», respondió Julián, porque realmente se lo imaginaba, porque él había estado exactamente en esa posición, con ese miedo, esa esperanza. Cuando el muchacho se fue conduciendo el auto nuevo, Julián permaneció en el estacionamiento, observando hasta que el vehículo desapareció en la calle. Mateo apareció a su lado poniendo una mano en el hombro de su padre. «Lo lograste», dijo Mateo. «Todo este cambio, lo hiciste tú». «Lo hicimos», corrigió Julián, porque había aprendido que la verdad y la justicia eran cosas compartidas, que nunca funcionaban cuando solo una persona las reclamaba. «Tu madre está viendo. Desde donde esté, ella está viendo todo». Y esa noche, cuando Julián condujo la camioneta a casa, esa camioneta vieja que lo había llevado a esa fatídica sala de exhibición semanas atrás, permitió que sus ojos brillaran con lágrimas. No de tristeza, sino de algo que era casi paz, era casi esperanza. Era el tipo de emoción que viene cuando finalmente cumples una promesa que pensabas que era imposible de cumplir. Si esta historia te emocionó, si sentiste la rabia, el dolor y la victoria de Julián en cada segundo, deja tu like para mostrarme que estamos en el camino correcto. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. En serio, leo cada comentario y me aseguro de responder con mi cariño. Si crees en el poder de las historias que transforman vidas, suscríbete al canal, porque cada nueva suscripción es lo que me da impulso para continuar este viaje. Y no te vayas ahora, elige una de las 2 historias que dejé en la pantalla para ver a continuación. Te encuentro en el próximo video.